Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Nathan? Muy bien, espectacular, Baruch Hashem. Bueno, para mí es un placer, un honor, un zhut, como decimos en hebreo, un privilegio poder tener al rabino Nathan Weingarten de la Keilá de Chaco, Argentina, para un nuevo episodio de PLF, PLF número 117. ¿Cómo lo ves, Nathan? Uf, Yud Zain. Muy bien. Me Muy gusta. bien, ¿no? 117. Ya si fuese el 119, podríamos decir que es el salmo más largo de toda la Torá, la cantidad de psukim, ¿no es cierto?, de Parashat Nassó, la más larga de la Torá, ¿o no? Sí, 176 versículos tiene el Salmo 119. Ahí está. Pero con 117 no sé muy bien qué decir. ¿Qué decir, digamos, en Teilim, en los Salmos? Vamos a ver los salmos, qué dice. Porque les voy a contar, mientras Nathan va viendo los salmos, Nathan, ahora le voy a pedir que se presente un poquito más, pero Nathan, Dale. creo que de todos los invitados que alguna vez tuvimos en PLF, y quizás que habremos de tener en PLF, Nathan es uno de los que más conozco, ¿no? O el que más conozco. Ya nos conocemos hace muchos años, ¿no, Nathan? ¿Desde qué Muchos año? años. 2008, mitad de año, mayo. Mayo del 2008, que Nathan venía de Chile. Así es. Nací en Chile, en Santiago, de una familia mazortí. Mi papá es Rav en la Keilah principal mazortí de Santiago de Chile. Y me crié en un ambiente muy judío, por así decirlo, de mucha Torah y mitzvot, de mucho Shabbat y Hagim, de Kashrut y de Tzedakah y de todos los preceptos y todas las cosas lindas. Y en ese amor por la tradición judía y esas ganas de compartir, me mudé a los 19 años a Buenos Aires. Yo siempre digo, Uri, que hice aliyá a los 19 años. Bueno, hay otros mejores lugares para hacer aliá, pero bueno, nos vamos acercando a Israel, si lo ves desde esa perspectiva. Maalim Bakodesh. Uno asciende en santidad, creciendo. Bueno, y Nathan lo conozco de ese momento, nos encontramos en el seminario, lo invité a una En la cena de mesa Shabbat, ¿no es cierto? mesas de Shabbat que habremos compartido, Uri. Y después a participar, a hacer Madrid en Pardés, donde trabajaba, y después, bueno, la vida rabínica nos fue encontrando durante muchos años de estudio en el seminario. Y Nathan tiene una particularidad. Nathan, para los que no lo conocen, el rabino Nathan Van Gortin, debe ser hoy, diría, una de las personas de habla hispana que más sabe de Tanaj, que más sabe de Biblia. Y de eso vamos a hablar hoy. El episodio número 117 está dedicado al Tanaj, a la Torá en particular, en general el Tanaj, en particular la Torá. Y una pregunta Bien. que nos hicimos una vez ya hace tiempo atrás, pero vamos a volver a ver hoy desde otra perspectiva, es si la Torá es divina, ¿cierto? Siempre se pregunta, ¿no? Como una pregunta binaria. Pero la Torá es divina o humana? ¿La hizo Dios o la escribió un hombre? Y lo vamos a ver a través de la perspectiva de Nathan, que Nathan siempre en relación a este tema tuvo una lectura muy interesante. Así que Nathan, a esta primera pregunta, ¿qué respondes? Si la Torah es divina, sí, absolutamente. ¿En qué Ahora, sentido? claro, claro, ¿en qué sentido? O sea, la Torah es Mina Shamayim, es decir, de origen celestial, de destino celestial, de abordaje celestial, celestial en el sentido de lo total, de lo divino. Primero, Uri, permiso. Teilim Kuf Yuzain, el Salmo 117. Aleluya Adonai Kol Goim Shabehuhu Kol Ha'umim Tigabar Aleinu Hasdo Behemet Adonai Leolam. Aleluya. Aleluya. El, Bueno, eso es uno de los salmos, ¿no? Es el el, salmo más corto de todos, ¿no es cierto? el capítulo más corto de todo el Tanaj. Ahí sí, claro que es un versículo, uno o dos versículos. Dos Dos versículos. versículos que lo cantamos en el Alel. Bueno, también Así aprendimos es. eso. Qué lindo, El Salmo capítulo más 117. corto de todo el Tanaj, Salmo 117, capítulo 117 de Pi-Elef. Vamos a hablar sobre la Torah. Entonces, Jonathan, yo te voy haciendo preguntas, ¿ok? Yo te voy guiando con las Dale. preguntas. Lo primero que vos decís, la Torah es divina, el abordaje es divino y demás, pero vamos más la Omek, al punto, ¿no? Al Kotz de la Yud. Vamos a ver. Nathan, viene un congregante y te pregunta, Nathan, la Torah que hoy tenemos en el Beit Knesset, la Torah que sacamos mañana, dentro de unos días, para leerla para allá, la Aliyah, ¿le escribió Dios? Esa Torah la escribió un ser humano, un sofer. Bien, esta la escribió un sofer, ¿no? Quizás otra la escribió otro sofer y demás, pero la primera Torah de todas, ¿Dios se la dictó a Moshe como la tenemos nosotros en nuestro Arona Kodesh o no? Mirá, sí y sí. Ok. A ver,
escuchando otros pieles, veo mucho la idea de que la tradición judía va detrás de la mayoría, a Haray Rabim Leatot, o sea, la clásica, el dictamen talmúdico de que la halajá, tanto en términos de normativa, de ley judía, como de pensamiento, el judaísmo es a través de la mayoría, o sea, los jajamim, los sabios de cada generación, Dor Bedorshab, cada generación tiene sus sabios que van definiendo qué es el judaísmo y también qué es la Torá. Eso nos lleva a pensar y a entender que la Torá de cada generación es Torá. Y lo voy a decir por lo siguiente. Los judíos tenemos la Torá, no quiero decir dividida, porque no es dividida, es al contrario. Los judíos tenemos la Torá con dos caras. Una es la Torá Shevichtav y otra es la Torá Shebealpé. Contanos un poco de eso que me interesa. Torá Shevichtav es lo que conocemos como el texto de la Biblia, del Tanaj. Lo traducimos muchas veces, no muy felizmente, como la ley escrita. Y la otra cara es la Torá Shebealpé, también más o menos traducidamente como ley oral. Yo siempre digo que cuando me preparé para mi bar mitzvah, me acuerdo que la Morá nos mostró, para ilustrarnos qué es la ley oral y la ley escrita, agarró un tomo del Talmud y nos dijo: chicos, esta es la Torá, el Tanaj, que es la ley escrita, y este es el Talmud, que es la ley oral. A lo cual mis compañeros, y yo me digo: Morá, discúlpame, el de la ley oral está bastante bien escrito. O sea, es un libro. ¿Qué tiene de oral algo que es un libro lleno de letras? Entonces yo ahí, desde ese momento, y creo que antes también, ¿no? Me pongo a reflexionar. La ley oral no se trata de ser escrita u oral, sino que es todo lo que va más allá de la Torá escrita. Y entonces, de pronto también, Torá escrita, Torá oral, o sea, Torá Shevichtav y Torá Shebealpé, yo trato de no traducirlo como ley oral y ley escrita, porque de ley no estamos hablando de Torá. Y sabes, Uri, lo que más me fascina de la dinámica de la Torá oral y la Torá escrita, es decir, del texto de la Biblia, frente a, no versus a, sino frente a o junto con todo el desenvolvimiento histórico de la interpretación judía, a mí lo que me fascina, Uri, y lo que me apasiona, es que las dos se llaman Torá. Y por eso es que no me gusta traducirlo como ley oral, ley escrita. Entonces, a No, mí y me... aparte, no, hay algo muy interesante, Nathan, de esto que decís, que yo siempre lo remarco. Muchas veces decimos que primero vino la Torá Shevichtav, la Torá escrita, ¿cierto? La Torá que tenemos en nuestra Arona Kodesh, la Biblia que todos pueden comprar en la librería, y después vino la Torá Shebalpé, la Torá oral, que fueron las interpretaciones, comentarios, lecturas, ideas, instituciones de los rabinos de generación en generación. Pero hay muchos comentarios hasídicos e incluso algunos rabínicos también clásicos que nos hablan que en realidad el movimiento fue lo contrario. Primero fue una Torá Shebalpé, primero fue una oralidad plena, luego se pasó por diferentes vicisitudes históricas a parte de esa Torá oral. Parte de esa Torá oral se escribió y otra mucho tiempo después siguió oral y en un momento comenzó a, por otros motivos, a escribirse, ¿no es cierto? Como vos bien decís. Pero Nathan, yo te vuelvo a tomar esta pregunta para que hagas hincapié y que nos muestres todos los pensadores clásicos judíos ante esta pregunta. Te voy a decir esto. Uno de los axiomas de la, vamos a decir, la ortodoxia, para englobar algo, de la ortodoxia judía contemporánea, dice que la Torá, ¿sí? O digamos, vamos a decir de los 13 Ikarim, de los 13 fundamentos de fe del Rambam, que la Torá que tenemos frente a nosotros hoy no cambió ni una sola letra, ¿sí? Desde esa Torá de Moshe. Bueno, te quiero decir algo. Eso es un Icarón emuná. Eso es un principio de convicción, de confianza. Los Icarei emuná no deben nunca ser contrastados con los hechos empíricos. Pero yo estoy diciendo
Digamos, yo estoy afirmando como una convicción religiosa la Torá que yo tengo frente a mí, no cambió ni una letra en los últimos 3200 años. Mi casa es la más linda del mundo. Esa es una convicción. No la debo nunca, esa convicción, contrastar con lo empírico, porque voy a encontrar casas más lindas. O sea, los hechos empíricos son objetivos y las convicciones son subjetivas. Tan subjetivas y tan profundas que se transforman en Icarea y Emuná. Me gusta. Entonces vos estás diciendo que desde el lado de la fe, y eso yo voy a decir anime cabel, ¿no es cierto? En la Lashon rabínico, anime cabel, estoy dispuesto a aceptar y decir, no vamos a contrastar los principios de la fe con los principios empíricos, con los principios de la investigación académica, de los datos duros, ¿no? Es una cuestión de fe, de amor, sí. Quiero parar un rato antes. No quiero, o sea, quiero que todo lo que hablemos lo circunscribamos hasta el siglo XVI. Ok, ahora después nos vamos a explicar por qué, pero hagamos todo hasta el siglo XVI. Vamos a decir, hasta el siglo XVI. ¿Sí? Sí, siglo XVI, es decir, antes tenemos la Edad Media, en donde esta dualidad que estoy diciendo de un Icarón Emuná, un principio de fe, y la empiria, están bien definidos cada uno su campo y no se suelen pelear. ¿Qué quiero decir? Vos, Uri, me preguntaste si el Sefer Torah que tenemos en el Arona Kodesh, en el templo, es igual a el que de años y años y años, y yo te digo, desde la Emuná, sí. Desde la empiria, no. Ok, lo que más me interesa trabajar con vos, Nathan, hoy, y creo que lo que más nos va a interesar a los oyentes y los que están viendo, no sé si se evidentes, de PRF, tiene que ver con la empiria. Tiene que ver con la empiria, que creo que es uno de los grandes temas que vos te abocaste a investigar, a leer y que curioseás absolutamente. Y eso es la pregunta. Vamos a decir, cada uno de su óptica personal, quien quiere creer, cree, quien no quiere creer, no cree. Nosotros, vos y yo, y creo que muchos de los que nos están viendo acá, elegimos creer, elegimos que convertir uno de los ekarim, es decir, tal como creo que mi mujer es la más hermosa, mi casa es la más hermosa y la Torá es la más hermosa y es divina y es perfecta. Hasta ahí estamos bien. Vamos a partir de esa base, vamos a generar eso. Pero vamos al otro punto ahora, que es el que más me interesa a mí hoy. Vamos al otro. Al mundo de la empiria. Al mundo de la empiria. Si alguien te pregunta, vos no estás dando una clase a tu comunidad, a tus chicos de Talmud Torá, no estás dando una prédica, ¿no es cierto? Porque me parece que como rabino vas a concordar conmigo, Nathan, que una cosa es el discurso que le podemos dar a un chico chiquito, ¿no? O cómo le contás la historia a un chico pequeño, a nuestros alumnos de Talmud Torá para que están preparando para el Bat Bar Mitzvah, una prédica, un Shabbat a la noche, y otra cosa es como si te contratan a vos, Nathan Weingarten, por tus conocimientos en una universidad, en la Universidad del Chaco, ¿sí? En la de Corrientes, no sé, en la Universidad del Chaco, en estudios bíblicos, para decir, Nathan, contanos cómo se desarrolló la Biblia hasta nuestros días. Ahí ya no desde la Icarei y Emuná, eso lo dejamos para el Beit HaKnesset, lo dejamos para el Emuná para ti, para la convicción personal. Ahora como un académico, contanos vos lo que sabes. Mirá, el texto bíblico, como lo conocemos hoy, tratemos de poner un punto inicial en el siglo -3. No vayamos más atrás porque... Sí, no vayamos más atrás porque se nos confunden las cosas. El Humash, los 5 libros de la Torá, parémonos ahí, tenemos pocos testimonios, de hecho, casi ningún testimonio de su existencia como cuerpo textual. Lo más antiguo que tenemos son restos de Qumran, de los rollos del Mar Muerto. Pero antes que eso tenemos la traducción... ¿Qué periodo histórico estamos hablando para los que no conocen? Desde ¿De dónde son esos? Menos 100 y algo hasta el mitad del primer siglo, que son los rollos que se encontraron en el desierto del desierto de Judea, en la zona del Mar Muerto en Israel. Que tuvimos aquí un episodio con Adolfo Reutemann que nos explicó bien del tema, así que lo pueden buscar. Pero entonces, esas son las evidencias empíricas, digamos, de textos que se encontraron más antiguos del Tanaj. Sí, mira, podemos hacerlo diferente, podemos hacerlo desde hoy hacia atrás. En vez de buscar el origen, podemos hacer desde hoy hacia atrás. Hoy yo agarro 2 Humashim, dos textos de Torá, y puedo encontrar diferencias. Y no pocas. ¿Cómo, por ejemplo? Diferencias pequeñas como en el tema de las nekudot, de las vocales,
o de los Tamei Mikra, de los signos de cantilación. De esas diferencias, te digo, Uri, yo he encontrado montones. Ok, vamos a contar estos dos términos interesantes y también vamos a contar un segundo la historia de estos dos términos. Déjame contar un poquito y ahora vos suplís con toda la información extra que yo no puedo decir. Hoy, si alguien agarra una Torá, ¿sí? Un Humash, una traducción, digamos, en papel, la Torá en papel, fotocopia, lo que fuese, va a encontrar que están las consonantes hebreas, ¿ok? El texto hebreo clásico, que así era antiguamente, y luego en algún momento de la Edad Media, siglo VIII, siglo IX y demás, se agregaron dos elementos centrales. Uno tiene que ver en la parte inferior de las letras, con lo que llamamos las nekudot, que son rayitas o puntitos, que es la vocalización, ¿cierto? Por los sabios de Tiberias, ahora nos vas a contar un poquito más, y luego también esos mismos sabios también desarrollaron todo lo que es la cantilación, los Tamei Mikra, no solamente la forma que se tiene que vocalizar la palabra, es decir, si yo te pongo consonantes, una K y una S, o una C y una S, puedo leer cosa, o case, o casa. Lo que hacen los sabios con los puntos abajo es poner esas vocales, y arriba los Tamei Mikra, la forma en la cual leemos, cantilamos, cortamos, separamos y juntamos palabras y oraciones dentro del texto bíblico. Eso es más o menos de los siglo VIII, siglo IX en la tierra de Israel, Nathan. Correcto, eso es lo que se llama la Masorá. ¿Qué es lo que pasa? La historia del texto bíblico es más o menos así. En la época de la Mishnah y el Talmud, es decir, siglo -1 o siglo VI, el texto de la Torá, el texto del Tanaj, era un texto más bien líquido dentro de un molde textual. En la academia se llama los tipus, en hebreo se llama tipus, no sé cómo se dice en español. El tipus shomroní, el tipus yevaní o el tipus masoratí. Bueno, el tema Ahora, es que... vamos a hablar de eso, Nathan, porque yo Sí, sé, yo lo conozco a Nathan. Nathan es una ahí persona que sabe mucho, me pero voy. a alguien que no lo sabe tanto le cuesta seguir. Y él tiró tres nombres que yo estoy seguro que todo lo que nos están viendo y escuchando, el 99% está diciendo qué es lo que dijo el rabino Nathan Weingarten, y quiero explicar. Él dijo que hay tres modelos antiguos clásicos del texto bíblico. Uno, el tipus Shomroní, de los samaritanos, ¿no? Que también es una historia interesante para hablar de la historia de los samaritanos, pero que tenían un texto bíblico muy parecido al que tenemos nosotros, pero con importantes diferencias. El tipus yevaní, él habló también el de origen griego, que es lo que hoy llamamos la Septuaginta, que seguramente Nathan habla un poco más, y también el tipus masorético, ¿sí? Que es masoret significa tradición, ¿no? Como el texto judío tradicional, ¿no? Porque después el yevaní lo utilizaron más el mundo cristiano. ¿Hasta qué estamos bien? Sí, un comentario, que el texto masorético, masorá, si bien masoret en el hebreo común significa También es transmisión, tradición, ¿no es cierto? Es transmisión. masorá, quiero decir, es un término particular de una disciplina, tiene un sentido especial. Masorá puede ser también tradición, pero en este caso, en el texto masorético, hablamos de el texto tal cual lo conocemos hoy. Pero ¿qué pasa? Entre el siglo I y el siglo VI, VII, en la época de la Mishnah y el Talmud, podemos ver que los diferentes sabios del Talmud y de la Mishnah y de toda esa época citan textos de la Torá continuamente. Lo que es particular es que cuando citan textos, muchísimas veces, miles de veces, los citan de una forma textual diferente a la cual tenemos hoy en nuestros libros. Vos lo que estás diciendo, Nathan, que cuando un sabio dice, en el Talmud dice dictivo, Sheneemar, está escrito o está dicho, y dicen citar un versículo bíblico, la forma que está una palabra diferente o una letra diferente quizás, y si nosotros la comparamos con el Humash que tenemos hoy, vamos a encontrar diferencias. Correcto. Entonces, lo interesante es ver, primero, cuál es el motivo, la razón de ser de esas diferencias. Bueno, podemos asumir que está en un texto Segundo, mucho más fluido y no estaba canonizado. vamos a ver, porque no es tan claro eso. Podríamos preguntarnos, primero, cuál es el motivo, de la razón de ser de esas variantes textuales. Segundo, nos tenemos que preguntar cómo reaccionaban los sabios de aquel momento al ver que fulano
trae un versículo bíblico de una manera diferente. Tercero, tenemos que preguntarnos cómo reaccionan no esos sabios, sino los sabios de las generaciones posteriores. Ya edad media tardía. Y cuarto, y creo que es lo fundamental, que esto me encanta, es cómo nos relacionamos nosotros, judíos modernos, ante este fenómeno. Okay. Primero, lo que primero quiero aclarar, Uri, es, como vos bien dijiste al principio, yo, Natan Maingortin, afirmo que la Torá es Minashamayim, que la Torá es de origen divino. Como Ikar Emuná, como un principio de fe. Ahora, al encontrarme con los hechos, me quiero referir a que los hechos, yo hablo de hechos dentro de la misma tradición judía, dentro de los mismos textos de nuestra tradición. Es decir, para efectos de hablar de Torah Minashamayim, prefiero no hablar de la academia. Prefiero no hablar de crítica bíblica. Por eso pusiste el corte en el siglo XVI, para decir que está todo lo canónico tradicional judío. No específicamente por eso, yo ahora te voy a explicar por qué. Okay. En el siglo XVI pasa algo que genera una revolución total en la humanidad. La imprenta. Digamos, la Correcto. imprenta. Entonces, tenemos 3 periodos. Primero, la época del Talmud, en donde decimos que tenemos variantes textuales. Lo que dicen los sabios, modernos obviamente, mirando hacia atrás, es que las variantes textuales se remitían a textos diversos de la Torá y del Tanaj que tenían los sabios en sus manos. Todos los sabios compartían algo en común, todos afirmaban con emuná, con fe, que la Torá que tenían en sus manos era Minashamayim. Más allá de que podía tener una variante textual con la de otro. No había contradicción en eso. ¿Y cómo lo resolvían cuando aparecían en la Gemara? Porque la kedushá de la Torá, la santidad de la Torá, no radicaba en sus letras, sino en su totalidad, en su esencia. Ok. Kedushat nusach amikra beotiotav. La santidad del texto del Tanaj, de la Biblia, a través de sus letras o a través de su esencia. En la época del Talmud, el que habla mucho de esto es Menachem Cohen, un investigador religioso de Israel, es fantástico. Que gente, Shomrei Torah Mitzvot, gente creyente, gente religiosa, se dediquen a esto. Y ahora voy a explicar por qué es tan importante esto. Lo que dice Menachem Cohen es que en aquella época había una fuerte idea de que la Torah es Minashamayim, que la santidad de la Torah es profunda, es total, no específicamente sobre sus letras. Y eso permitía, por ejemplo, que los midrashim estén basados en citas bíblicas, entre comillas, mal citadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo hoy cómodamente tomo el libro y veo que está mal citado de acuerdo a mi versión, pero mi versión no es de esa época. En esa época los jajamín tenían diferentes versiones del texto. ¿Cuán diferentes? Y poco, pero por lo menos 20.000 diferencias. 20.000 diferencias. Y sí, ¿qué querías? Un texto copiado de mano en mano, sin tecnología, sin telecomunicaciones, sin imprenta. Un texto largo. ¿Y esas diferencias me estás diciendo que son de letras que faltan, que sobran, o incluso palabras o incluso oraciones? Buen punto. Las diferencias en la época del Talmud son de letras, sobre todo Haser Beyoter, o sea, palabras, ¿cómo se traduce? Faltantes o sobrantes, digamos, que tienen la Vav o no tienen la Vav. Claro, sí, pero en el sentido de que falta la Vav o la Yud, que está o no está. Sí, sí, sí. Y sobre todo, obviamente en la época de los Jajamim del Talmud no hay Nekudot, no hay vocales, ni tampoco Tamea Mikra. Por eso digo, las diferencias, estas 20.000 estás diciendo, son palabras que se escriben con Vav o sin Vav o no. O Sí, con Yud. claro.
doble yud. También hay muchos midrashim, por ejemplo, hay muchos clásicos que hay doble, que supuestamente que hay doble yud, pero después cuando vas al texto bíblico decís, no, se escribió con una sola yud, entonces ¿cómo puede ser? Bueno, acá no lo explica. Letras grandes, letras chicas, el orden de las palabras. Hay muchos casos en donde cambia el orden de las palabras. Hay casos en donde los jajamim, si yo veo el texto mío, el actual, construyen un pasuk con 2 palabras de este pasuk y 3 palabras del otro. O sea, es muy líquido el texto bíblico. Pero ¿son yuxtapuestos, tan continuos, o pueden ser de otros lugares? Generalmente contiguos. Hay 2, 3 casos en el Talmud en donde ahí Rav Nahum bar Yitzhak, que es famoso por esta cualidad, trae un pasuk que no existe. A ver, ¿te acordás? No. Sí, obvio. Es fascinante. Está justo en Masejet Berajot, al final. No sé si lo tengo marcado, creo que no. Dice, Vayelech el Caná ajarei ishto. Y vos decís... Y fue el Caná a buscar a su esposa, detrás de su esposa. Y eso no aparece ahí en Shmuel. No existe el versículo. ¿Y qué hace la Gemara con eso? ¿Lo toma como que existe o no? Primero, si vos te fijas al costadito de la hoja del Talmud, donde aparecen las citas bíblicas, Gurnish, no hay nada porque no es un pasuk. Ahora, es interesante notar que Rashi y Tosafot, los 2 principales comentaristas del Talmud que están en la hoja, reaccionan y reaccionan de manera diferente. Tosafot, no, quiero decir algo más interesante. Lo interesante es que en la propia Gemara no reaccionan. Pero más vale que no. No, pero eso es un punto interesante. No es que un jajam le dijo, pero pará, te falta este pasuk. Porque quizás muchos jajamim de la época de la Gemara tenían ese pasuk, entonces era un obvio. ¿Y cómo reacciona Rashi y Tosafot? ¿Qué dicen? Mirá, o sea, es hermosísimo cómo reaccionan. Porque primero, Tosafot dice que, o sea, primero Rashi, pongamos el más picante primero. Rashi dice, se borra esta frase del Talmud porque ese pasuk que citan no existe. Ok. Tosafot dice, censura. pero Tosafot dice, esta es una de las muchas veces en las cuales los sabios del Talmud tienen una versión diferente del Tanaj. Punto. O sea que, vamos a decirlo, Rashi no puede convivir con eso, no puede convivir con que el Talmud analice un versículo que no existe, y los Tosafot, sus estudiantes, sus nietos y demás, siglo XII, dicen, bueno, era parte de eso, convivamos con esta realidad. Es que, Uri, no solo que Tosafot dice eso, sino que esto también pasa en muchos lados del Talmud, y una lista linda de casos del Talmud que aparece esto, aparece en Masejet Shabbat, en la hoja 55b, que la traté de mi Beitín para recibirme de Rab, para recibirme de ordenación rabínica, en donde aparecen, se discute un tema de los hijos de Elí, el sacerdote, el Cohen Gadol, en el libro de Shmuel, los primeros capítulos, y tiran palabras de un versículo del libro de Shmuel, todas escritas diferentes a como las tenemos nosotros. Entonces, Tosafot dice, es una más de las veces que el Shas Jolek al Asfarim Shelanu, que el Talmud discrepa respecto al texto que tenemos nosotros, y trae, de hecho, otro, vos dijiste si el tema de palabras o letras, ahí mismo, en ese lugar, Tosafot trae un caso en el Talmud Yerushalmi, en el cual dice que por eso, justamente, por ese motivo, el juez Sansón, Shimshon, reinó, digamos, juzgó al pueblo de Israel durante 40 años, porque los filisteos le tuvieron miedo tanto en vida como después de su vida. ¿Y vos vas? Sí, ese versículo, la última parte del versículo no aparece. No, la última parte del versículo dice estuvo 20 años, no 40. Sí, 20, no 40. 40 fueron otros. Ehud me parece que estuvo 40, hubo otros que fueron 40, bastante típico. Pero cuando vos ves el Shas, el Talmud, que te dice Shimshon, Sansón, tuvo poder durante 40 años, y ves el Tanaj, que dice durante 20 años, también hay una parte donde el rey David dice que reinó sobre Jerusalén 20 años, pero el Tanaj dice de 40. O al revés, 40 y el Tanaj dice 20.
Entonces, ¿qué pasa? Los sabios del Talmud tienen esa característica tan rara para nosotros, que es cada uno tiene una versión diferente del Tanaj, diferente en cosas pequeñas. Sí, yo quiero sostenerme en esto, creo que ya hiciste mucho énfasis en esto y me gusta la idea. Saber que para la época talmúdica, siglo II, III, IV, V, VI, todavía el texto era fluido, digamos. Estaba tipológicamente organizado, como dijiste, el tipus masorético, ya lo sabemos. No es que, pero había veces que agregaban un versículo, sacaban una palabra, una letra, una cosa y demás. Pero quiero hacer referencia a dos cosas que vos dijiste que me parecen interesantes para que la gente aprenda o conozca un poco más. Uno tenía que ver que una de las diferencias no solamente que había una Vav de más o una Yud de más o de menos, sino que a veces letras grandes y letras chicas. El primer punto, Sí, yo tengo dos preguntas para hacerte. El primero, hoy en día agarramos un Sefer Torah de nuestra Arana Kodesh y vamos a ver que no sé cuántos son, no sé, quizás vos me puedes decir cuántas son las letras diferentes. ¿Tenés el número? 44, ¿Cuántos? 44, 22 chicas y 22 grandes. Eso, ¿ves? Nathan sabe estas cosas. Hay 22 letras más pequeñas. Es como que yo digo a todos los que están viendo, escuchando, imagínate que escribís un texto en Times Roman 12 y de todo tu texto, 22 letras las haces con 18 y otras 22 lo haces con 8, ¿no? Repartidos en todo el texto bíblico. Y también hay letras que están colgando en el Tanaj y otras que están dadas vuelta, como la Nun de Bayin, ¿no? Sí, Como la Varón. Nun. La Bahir Nuncio. Inso Aarón, cuando, Y también bueno, hay, ¿qué son esas letras diferentes? ¿Por qué están? hay letras también que tienen puntitos arriba. Más allá de... Claro, Bayaqueu, cuando lo besan, y esos puntitos arriba, ¿por qué están esos, Nathan? ¿Por qué están esos puntitos arriba? No, ¿por qué hay letras más grandes, más chicas, letras dadas vuelta, puntitos arriba? A ver, cada una tiene su motivo. Primero tenemos que empezar con qué es lo que es la Masorá. La Masorá es, o sea, sí, voy a ir a esa respuesta, no, no es que me estoy yendo de la rama, sino que tengo que ir un poquito antes. Uri. A ver, dijimos el periodo del Talmud, en donde el texto era medianamente líquido, y si vamos un poco más adelante, en la época de la división entre el mundo sefaradí y ashkenazí, tenemos en el siglo 6, 7, 8, 9, sobre todo el 8, 9 y 10, tenemos dos grandes mundos, el mundo sefaradí y el mundo ashkenazí. Sefaradí, digamos, todavía en Medio Oriente, no España. En esa época, el mundo ashkenazí era muy pequeño, ¿cierto? Y el mundo de Medio Oriente empezaba mucha influencia del Islam y la santidad del texto del Corán. Empiezan los judíos a tratar de cristalizar toda esa riqueza de variantes textuales del Tanaj. Por lo tanto, empieza a haber una necesidad que antes no había, porque en el Talmud no hay una necesidad de los sabios de cristalizar el Tanaj. De ninguna manera, no se Cuando decís encuentra. cristalizarse es tener una única versión oficial, vamos a decir, la versión oficial. Claro, la versión oficial de la Torah tiene que tener algo más que lo que había hasta ese momento, que eran solamente las letras consonantes. Y lo que hacen estos grupos de masoretas o Balei Masora es crear el sistema de puntitos para las vocales y otros signos para las músicas. Que la música, Uri, vos hablaste de juntar y separar palabras, eso tiene que ver con la sintaxis, ¿no es cierto? La semana pasada hubo hace un par de parashot apareció un pasuk, un versículo de la Torah, en donde, de acuerdo a donde pongas la coma, el etnachta, va a significar una cosa o va a significar otra. ¿Sí? Bien, decíamos que los Balei Masorá hablan de el texto cristalizado, para lo cual necesitan ponerle más cristalización, necesitan crear signos gráficos para mostrar las vocales correctas. Los puntitos, los famosos puntitos que conocemos hoy. Pasa que, obviamente, como buenos judíos, Ahí está Libby que se sumó al podcast. Dale, Nathan, seguí. Hubo 3 escuelas de masoretas, una en Israel, otra en el norte de Israel sobre todo, y otra en
Babel, las tres, como si me costara distraerme. Esto está en vivo, Está muy está en bien. vivo. Las tres escuelas generaron diferentes sistemas de vocalización y diferentes sistemas de tamea micra, de la sintaxis, y por cuestiones geopolíticas la que triunfó fue la de Tiberia, el norte de Israel, que son los puntitos que conocemos hoy, los tres puntitos de la E, la rayita de la A, etc. ¿Qué es lo que pasa? Una vez definido el sistema de vocalización de Tiberia, todo el pueblo judío empezó Estamos a, hablando siglo octavo, siglo noveno. sí, 8, 9 y 10, ya en el 10 se define. Perfecto. Pero Uri, hay un tema acá que tenemos que tener en cuenta. No hay imprenta. O sea que esto es llevando un manuscrito a un lugar para que sea copiado. Entonces los masoretas lo que hacen, y esto es muy especial, generan un sistema de códigos crípticos a los costados de los textos que realmente son una locura. Los códigos crípticos te dicen que esta palabra aparece 2 veces en toda la Torá y esta palabra aparece 7 veces como primera palabra de un versículo, y esta palabra solamente acá aparece en esta forma verbal. O sea, son cosas demasiado rebuscadas y son códigos crípticos que encriptan la genuinidad del texto. Es como que para saber que el copista tuvo, digamos, una copia fidedigna, digamos, que para el que lo está leyendo ahora sabe que tiene una copia fidedigna de la Torá según la escritura masoreta. Correcto. Ahora seguimos con los problemas, Guri. Estos códex son elaborados por personas y son copiados los códex por también personas. Entonces siempre hay errores. Acá quiero leer algo porque vos trajiste a Maimónides en su octavo principio de fe, donde dice: creo con fe sincera, completa, que la Torá que tenemos hoy es la misma que recibió Moshe en el Sinaí. ¿Es así? ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, tenemos también que Maimónides pertenece a la Edad Media, en donde la liquidez del texto no es una pesadilla. Y Maimónides tiene, por un lado, su Sicarei Emuná, y al mismo tiempo Maimónides tiene los hechos empíricos. Maimónides conoce toda la inmensa cantidad de variantes textuales. Maimónides conoce las variantes textuales del Talmud, conoce las variantes textuales de su época propia. Maimónides vive en el siglo XIII, donde ya existe la Masorá. Ya el texto está cristalizado y unificado, ¿no es cierto? Es más, ¿no? Él se dice que él fue a investigar y el código de Leningrad, ¿no es cierto? De Alepo. De Alepo, el código de Alepo. El código Bien, de voy a Alepo. explicar eso. Quiero explicar eso. Cuando Maimónides dice en su libro de Alajá, Mishneh Torah, en el Sefer Ahavá, en las Alajot, en las leyes sobre Sefer Torah, cómo escribir un Sefer Torah, en el capítulo 8, Alajá 4, él dice: Ulefi sheraiti shibush gadol bejol asfarim sheraiti. Y como vi un despelote, un bolonqui, digamos, muchos desastres en muchos... Sí, sí, sí. Y Mucho shibushim, desorden en todos los textos que yo vi. sí, más que shibushim es errores, Errores, sí. confusiones, tauyot. Bidbarim elu, vejem baalei masoret kotbim umejabrim leodia aptujot beastumot. Por eso vinieron los masoretas a establecer cuál es la forma exacta del texto. Las partes abiertas, las partes cerradas. Claro, y acá lo que dice es que incluso después de la época de los masoretas sigue habiendo desacuerdos, discusiones y diferencias respecto a el texto de la Torá. Entonces, Rambam Maimónides tiene sus dos elementos: su Sicarei Emuná, en donde él cree que la Torá es Kedoshá, la Torá tal como la tenemos hoy es la Torá que recibió Moshe en el Sinaí, y que si falta una letra o sobra una letra se destruye el mundo entero. Y por el otro lado, los hechos que dice, yo he visto muchos libros de los propios masoretas, que son los propios, no son o judíos caraítas o samaritanos o cristianos, sino los nuestros propios, que hay varias versiones.
¿Sí? Pero Dije Nathan, que... antes de que te vayas, quiero que vuelvas un segundo, que no terminaste de explicar lo de las letras grandes y pequeñas y lo de las letras con puntitos. Ok. Explícanos eso y después seguí. Las letras grandes y pequeñas y las letras con puntitos son... la Torá está escrita con letras. En hebreo solamente las consonantes. Agregado a eso, tenemos los tardíos, como dijimos, del siglo X, vocales y cantilaciones. Pero si sacamos las vocales y cantilaciones y nos quedamos con el texto crudo, digamos, con el texto como eso, más original, más antiguo, que de hecho es el texto que tenemos en los rollos en la sinagoga, uno puede notar que el texto bíblico tiene letras más grandes, letras colgaditas, letras con puntitos arriba. Esos signos son mucho más antiguos que la Masorá. Primero, son de la época del Talmud. Ya los sabios del Talmud, de la Mishnah, nos hacen notar esas particularidades del texto bíblico. Vos me vas a preguntar si en todo Sefer Torah voy a encontrar las mismas letras grandes y chiquitas. La respuesta es no. No. De hecho, yo me acuerdo una vez estaba en un Pero, shield. pero en general, vamos a lo general, porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder ver. En lo general, ¿qué simbolizaba una letra grande, una letra pequeña o los puntitos? Yo sé que, por ejemplo, los puntitos, no sé, hay un Peirush muy conocido de Rashi que cuando dice Vaishakeu, que lo besó en el cuello Esab a Jacob, que lo quiso morder y el cuello se le transformó en un mármol. Pero yo sé que en otro lado, creo, en Abot de Rabinatan, si no me equivoco, que decían que las palabras que tienen puntitos en realidad fueron palabras que los propios sabios no sabían si eran palabras que tenían que estar en el texto bíblico o no. Digamos que el Ezra, ¿no es cierto? Que Ezra Sofer en el siglo IV, V era común, no sabía si tenían que estar o no, pero los puso para no sacarlos y después cuando venga Eliau, ¿no es cierto? Justo antes que venga el Mesías, lo va a explicar si tenían que estar o no estar. Es decir, como es un código que también aparece, me parece, si no me equivoco, Nathan, también en textos canónicos y demás del mundo griego y demás, que era una forma de los copistas de la época de poner puntos arriba de las palabras para En duda. cuando está en Para en duda duda. algo. Entonces, lo de los puntitos sabemos que es por eso, o creemos. Y Uri, notemos algo, por favor. Un texto de Midrash, como Abot de Rabinatán, nos está diciendo, primero, que Ezra escribió la Torá, y no Moshe. Después, el mismo Midrash nos está diciendo que Ezra, al escribir la Torá, no estaba del todo seguro de ciertas palabras y ciertas letras, y las dejó en duda. Es decir, que la Torá que nosotros tenemos hoy es herencia de Ezra y herencia de muchas dudas. Todo lo que es el Kriustiv, hay palabras en la Torá que están escritas y que esto no es se leen. fascinante, contá esto, me importa que lo expliques bien, el Kriuchtib, la forma que está escrita y la forma que lo leemos. En la transmisión textual de la Torá hubo muchas palabras que el texto que se transmitía estaba escrito de una forma, pero la oralidad se transmitía de otra forma. Ishkabena, Ishgalena, hu, hi, diferentes palabras que cambian las vocales, que cambian ko, bo, lo, con alef o con hei, o con bav, es decir, hay muchas palabras, montones, no sé cuántas, pero montones, cientos y cientos de palabras en el texto bíblico que se escriben de una manera, pero que yo al leerlo, lo debo leer de otra manera. Sí, esto Entonces, quiero que presten atención cuando hablan un Tanaj, ¿no es cierto? Por supuesto, no una traducción al español o al inglés y demás, sino un Tanaj en hebreo original, van a ver que en los márgenes va a haber una palabra que dice Kri, ¿no? Que dice, lo vas a ver escrito de una forma, pero en Shabbat, cuando leas de la Torá, sabe que no se lee como vos estás leyendo, sino que se lee como decimos nosotros, ¿sí? Eso también es muy interesante. hay palabras en los 5 libros de la Torá hay solamente Kriustiv, que están escritas de una manera y se leen de otra. Pero en el resto de los libros de los profetas y los escritos, Nevi'im y Ketuvim, tenemos, Uri, palabras que están escritas y que no se leen, y palabras que no están escritas y hay que leerlas igual. O sea, hay palabras... Bueno, Nathan, entonces nos estabas contando de que había incluso palabras enteras que no eran leídas, que estaban pero no eran leídas. Sí, eso es la transmisión del texto. ¿Qué es lo que pasa? Quería comentar,
que la idea de la santidad del texto en sus letras es un tema que recién empieza a ser, siempre fue importante, pero no fue algo tan determinante. La Torá en sus letras fue más sagrada, digamos, desde la imprenta. ¿Por qué? Porque antes las diferencias textuales eran visibles, se veían en todas partes. Vos ibas a un shil y el que leía la Torá leía algo que vos decís, no, yo lo conozco diferente, y estaba todo aceptado, porque era parte del juego. ¿Qué pasa? En el mundo sefaradí, la transmisión de la Torá era mucho más meticulosa. De hecho, hubo varios sabios, por ejemplo, Rambam mismo, Maimónides, el Rabbi Meir Alevi Abulafia, sobre todo el Masore Siag la Torá, que es su gran libro en donde trata de ir, aún con las variantes aún existentes, tratando de cerrar más el texto a un texto único. Mientras tanto, en el mundo Ashkenazí, el texto era líquido, pero no había ningún problema. El problema surge con la expulsión de los judíos de España, que los sefaradim se van al mundo ashkenazí y van a un shil, a una comunidad ashkenazí local, y ven que leen cualquier cosa diferente y se empiezan a desesperar. ¿Sí? Y tenés grandes responsas de esa época en donde los mitparelim, los judíos, les preguntan a sus rabinos, che, Rab, esto es un desastre, están leyendo cualquier cosa. Y los rabanín les responden, escucha, tranquilo, ¿qué tanto te complica? O sea, siempre hubo diferencias en el texto de la Torá. Sí, no estamos hablando de diferencias que faltan capítulos, que sobran capítulos, que cambiaron de Moshe por Dionisius, no, no es eso. No, el tema es la santidad del texto, Uri. Pero vos, Nathan, vos hablas de la santidad del texto. Y bueno, yo puedo, digamos, a ver, ¿sabes qué? Me voy a poner desde abogado del diablo. Te digo, bueno, Nathan, aceptamos que desde las fuentes podemos ver que es cierto que la Torá que tenemos nosotros en nuestra Arona Kodesh no es exactamente el mismo que el de Moshe, que el de Ezra, que el de Rabbi Akiva, que el de Ramán. Puede haber variantes, pero te digo, Nathan, es una letra más y menos. El texto está. Pero también algo interesante, ¿no? Esto diría que toda la Torá que tenemos nosotros, sin lugar a dudas, la escribió o la recibió Moshe en el Har Sinai hace 3.300 años atrás. Y hay algo interesante, ¿no? Que me parece que vale la pena, dos puntos que creo que me gustaría que puedas hablar y comentarnos mucho más de lo que yo sé. Una es una famosa sugiyá, un famoso pasaje talmúdico en el Tratado de Baba Batra, página 14, que habla de que algunas posibilidades que algunos de los últimos versículos de la Torá, ¿sí?, no hayan sido escritos por Moshe. Correcto. Eso es lo primero, y después otro tema que te quiero preguntar. Devarim, Deuteronomio capítulo 32, aparece la muerte de Moshe. El versículo 5 dice, y murió Moshe. Entonces los sabios del Talmud dicen que acaso murió Moshe y siguió escribiendo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Desde ahí hasta el final lo escribió Yoshua, Josué, que es el continuador de Moshe, que de hecho es el que escribe el libro siguiente. Pero Uri, vos sabés que los últimos 8 versículos de la Torá, que los escribió Yoshua, es algo muy importante, pero va más allá. Abraham ibn Ezra, un sabio de la Edad Media. Ahí quería ir. Abraham ibn Ezra, contemporáneo de Rashi, siglo XI, Claro, España. Abraham ibn Ezra va mucho más allá. Y en su comentario de la Torá, Ibn Ezra, acá, Ibn Ezra lo que hace es decir que no fueron los últimos 8, sino los últimos 12. O sea, extiende la parte, porque dice Ibn Ezra, la Torá dijo, y Moshe subió a la montaña, donde ahí murió. Dice Ibn Ezra que desde ese versículo en adelante lo escribió Yoshua. Y te digo más, algo que descubrí el año pasado, leyendo del comentario de Ibn Ezra, la Torá, en el versículo 6 dice, y no supo nadie el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Versículo 10, creo. Y Ibn Ezra dice, ¿qué significa hasta el día de hoy? Si esto lo escribió Yoshua en el mismo momento en que vio a Moshe subir al monte, no pones hasta el día de hoy. Dice Ibn Ezra que al final del libro de Yoshua, uno puede ver en el capítulo 26, 24 creo, y escribió Yoshua estas palabras en el 24 libro... 24 porque no existe el capítulo 26 en Yoshua. 24, 20, es el final de Yoshua. Cuando muere Yoshua. No. Y antes de morir, Yoshua escribió estas palabras en el libro de la Torá de Moshe. Y nos dice, ¿qué significa eso?
¿Qué escribió si la Torá ya estaba? Y Ben Ezra dice que antes de morir, como desesperación de toda mi vida, me la pasé buscando la sepultura de Moshe y no la encontré. Y Ben Ezra dice antes de morir, y no supo nadie la sepultura de Moshe hasta el día de hoy. ¡Pum! O sea que lo escribió muchos años después. Muchos Eso. años después. Y algo interesante que te voy a decir, porque Ibn Ezra y uno de sus comentaristas clásicos, Bonfil, también descubren algo interesante. Ibn Ezra no dice que solamente esos últimos versículos de la Torá, expande lo del Talmud de 8 a 12 y dice que no fueron escritos por Moshe sino por Yoshua, y ahora vos decís no Yoshua inmediatamente después de la muerte de Moshe, sino muchos años después, justo antes de morir. También dice que en varios otros lugares de la Torá donde aparece la idea Ada Yom Hazeh, hasta Sí, nuestros claro. días, o por ejemplo el tema de Gida Nayeh, cuando por ejemplo, porque hay muchas Sí, veces que cuando uno lee la Torá, uno siente que en la lectura del texto bíblico te hay como vas. paréntesis, Sí, te ¿no? vas. Claro, hay como paréntesis, como dice, bueno, cuando por ejemplo Jacob lucha contra el ángel y le rompen la pierna y dice, y por eso los judíos, los israelitas el día de hoy no comen el Gida Nayeh, no comen el tendón. Esto es como un paréntesis. No es como una Escuchá, parte integral del texto. Y por lo que eso, dice Ibn Ezra ahí en ese versículo, dice, eso fue escrito por sabios, ni siquiera Yoshua. por Siglos eso, después. por eso, Uri, abandonará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre y se apegará a su mujer y serán una sola carne. Eso no está escrito en la jupá de alguien hoy. Eso está escrito con Adán y Eva, que no tenían padre y madre. Claro, Ah, interesante. lo dice en futuro, o sea, y Veneza también habla de ahí. Hay una parte en la Torá, en la historia de Abraham, donde dice, en el capítulo 12 de Génesis, que dice que Abraham iba conquistando, conociendo la tierra, y en esa época estaban ¿quién? Los canaanitas en la tierra. De Canaanitas Bares. Y Veneza dice, esto claramente lo escribe alguien en cuya época ya no estaban los canaanitas en esa tierra. Eso, Nathan, que vos decís es muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo que, primero, para los sabios de la época del Talmud, siglo II, siglo III, el texto era mucho más fluido el que tenemos ahora. Lo reconocemos también incluso hasta la Edad Media, hasta, como decís, el siglo XVI, donde se busca tener uno solo y que no haya variantes. Pero incluso en la época del Talmud reconoces que hay algunos versículos que no fueron escritos por Moshe. Y Ibn Ezra ya en el siglo XI reconoce que hay muchos otros versículos que no fueron escritos por Moshe ni por Yoshua, sino siglos después como Y Veneza, interpolaciones para y explicar. Veneza, y Veneza hay muchos más. A ver, porque eso, ¿hay algunos otros más? Yo siempre escuché Ibn Ezra. ¿Hay otros más? Sí, por supuesto, Rashi en muchas partes dice que esto es un tikkun sofrim, que los sabios del segundo templo, digamos, para decirlo por ahí, corrigieron el texto original para salvaguardar un poco el respeto, la honra a Dios. Hay 18 tikkunei sofrim, hay 18 veces que Rashi muestra que los sabios modificaron el texto de la Torá. Y todos los sabios en general, Uri, o sea, eso es algo que leía de Menachem Cohen también, la convivencia pacífica, ponele, entre los hechos y la fe, puede ser así únicamente cuando no hay conciencia de que hay hechos que contradicen a la fe. Ok. O sea, cuando vos te das cuenta que hay un hecho que no va de acuerdo a tu emuná, como lo que tenés frente a tus ojos, siempre que hay una Torah abierta, está todo bien. El desafío es qué pasa cuando te das cuenta, cuando tenés mudaut, conciencia. Dice Y que en la con época esto, del con esta Talmud, idea, ¿no? Creo que con esto quiero ir cerrando, ¿no? Porque vos decís, ok, tengo esta fe, este principio de fe, este principio fundante del pueblo judío de la Torá es divina, pero tengo los hechos, no puedo hoy tapar los hechos, negarlos. O crear tampoco, viste, tampoco está bueno no solamente negarlos, sino justificar, minorizarlos. ¿Sí? sí, sí, justificarlos, minorizarlos. Justificarlo. Digo, no, los hechos no están de la mano de este Icar de Muná. ¿Y cómo hago entonces, Nathan? ¿Qué es lo que dice Menachem Cohen? ¿Qué es lo que decís vos para empezar a cerrar? Que me parece muy interesante porque muchos judíos que también estudian en la universidad, ven crítica bíblica, una cosa, la otra, decir, ¿y cómo convivimos con esto? Mirá, primero hay que entender por qué surgió la pelea. La pelea surge primero en la imprenta cuando las diferencias pasan a ser muy mínimas. Porque ahora no es una copia de copia de copia, ahora es archivo imprimir millones.
Eso primero. Segundo, en la época del iluminismo, o sea, hasta la época del iluminismo, durante toda la Edad Media y del Talmud también, los judíos nos ocupamos mucho del Nusa Hamikra. Hubo mucho estudio judío para tratar de consensuar un texto bíblico oficial y tratar de soslayar las diferencias. Hubo judíos que se ocuparon de eso, decenas, no miles, pero decenas. Ahora, en la época del iluminismo, el estudio académico y crítico del texto bíblico es tomado por los cristianos, y los judíos que se abocan a ese mundo de la crítica bíblica son por lo general judíos renegados que el concepto de la Torah Min Hashamayim no solo que no lo tenían, sino que querían desprestigiarlo. Entonces, de un día al otro, esta explosión de la crítica bíblica a manos de los cristianos, antisemitas en todo caso, generó en los judíos que, habiendo muy pocas variantes textuales por la imprenta, generó como un retraimiento y un rechazo a todo lo que sea ocuparnos del texto de la Torá, de sus minuciosidades. Porque nosotros mismos no le vamos a mostrar al otro que nosotros mismos tenemos referencias de que pueda haber errores o variantes textuales porque le estamos dando la razón al otro. Y además que estás en la ilustración de la época de la emancipación en Europa, donde los judíos están saliéndose de la tradición judía y se están yendo al mundo secular, muchos en masa convirtiéndose al cristianismo. Entonces tenés un celo importantísimo de parte del judaísmo tradicional de decir, no señor, meterte con las letras de la Torah es algo cristiano. Pues, pero para un segundo, ¿qué no viste a Maimónides que te dice que está lleno de errores la Torah? ¿Qué no leíste el Talmud? Porque aún hoy, todo judío que estudia el Talmud se encuentra con eso. O sea, al final del libro de Shemot, Rashi comenta una palabra que no está escrita, como si estuviera escrita. Y no hay ningún problema, es Rashi. Y lo amamos porque comenta la Torah, y amamos la Torah. Entonces, Uri, lo que quiero transmitir es que la idea de la santidad de la Torah es compleja, pero va por la emuná. O sea, por favor que al escucharme decir estas palabras, por favor que nadie piense que yo niego Torah Min Hashamayim. Como sabemos que me han acusado varias veces, lamentablemente, de negar que la Torah es Min Hashamayim. Pero a ver, yo soy el más ferviente defensor de Torah Min Hashamayim. Y creo que quiero cerrar con una idea, Nathan, porque a mí me encanta esto que repetís una y otra vez, de leer con amor, ¿no? Una carta de amor, dijo una vez un viejo amigo. Sí, creo que el Rab Felipe Jaffe nos enseñó eso, ¿no? A mí, ¿Vos? bueno, a mí me lo enseñó el Rab Felipe Jaffe. Ah, ahí sí, yo lo cito siempre de vos. Y lo cito mucho Yo porque me siempre digo gusta mucho. Bellemo Bros, yo siempre digo Bellemo, creo que me lo enseñó el Rab Felipe Jaffe, no estoy seguro, ¿eh? Moreno Rabino. Sí, que me dice que los judíos leemos la Torá como una carta de amor, donde cada detalle, por qué esta palabra sí, por qué esta palabra no, por qué este perfume, por qué esta oración la completo o no la completo con una carta de amor. Y en relación al amor, porque vos tenés un gran amor por la Torá y lo transmitís con la pasión y el estudio, y ese estudio te hace ir a ver todas esas variantes textuales porque te apasiona ver la complejidad del texto bíblico y no la simplificación. Pero a mí me gustaría terminar con una idea, Nathan, que vos creo que diste en el quid de la cuestión de hoy. Muchos judíos que se debaten entre la ciencia y el nivel académico y la fe, una cosa o la otra, y creo que hay dos formas que podemos leer los textos que nos importan de formas diferentes. Una es la hermenéutica de la sospecha, como lo llama Paul Ricoeur, ¿no? Como hizo Freud, como hizo Marx, de siempre cuando vamos a un texto, sospechar. Cuando sospechás, buscas lo peor, buscas, y esto fue inventado acá, y esto fue acá, y no siempre fue así, y hay otra variante. Siempre vas con una crítica al texto, porque hay algo que no te está diciendo y vos lo vas a como un arqueólogo. Y hay otros que hablan, ¿no es cierto? Hay otros autores que me gustan mucho, que hablan que tenemos que leer los textos con generosidad. Totalmente, con amor. Con amor. Si el texto lo leemos como un arqueólogo, lo vamos a diseccionar y destruir, porque venimos algo
lo leo frío, pero cuando lo leo con amor, lo leo con generosidad, lo mismo. Si yo a vos, Nathan, o a mí, o a quien nos está viendo, escuchando, tenemos una hermenéutica de la sospecha, siempre vamos a encontrar un problema en el otro, porque todos tenemos cosas y errores. Pero si lo vemos desde la generosidad, desde el amor, es una lectura generosa, significa voy al texto para que el texto me forme, para que el texto me cambie, para que el texto me transforme, y no yo para transformar al texto, ¿no? Y digo, voy a salirme yo del centro, yo humano céntrico, y voy a poner al texto en el centro para ver qué pasa con mi vida si me dejo generosamente que ese texto me transforme, ¿no? Y creo que esa es tu lectura que tenés de la Torá, si no me equivoco. Yo amo la Torá, Uri. Hace poco, cuando leíamos Bereshit, estaba leyendo la parashá de la semana, y de pronto digo, esta palabra yo la conozco diferente. Fui a otro libro de Torá, y efectivamente estaba escrita como yo la recordaba. O sea, estamos hablando de obsesiones Sí, mínimas. Nathan, como yo le dije, es un obsesivo, tiene una memoria prodigiosa, casi una memoria así fotográfica que recuerda todo, y por eso siempre cuando yo tengo una pregunta del Tanaj, todos saben que a quien recurro es al rabino Nathan Weingarten, al cual le agradecemos por haberse sumado a este PLF 117. Después vamos a poner el link, el Aleluya, mail, el aleluya. aleluya. ¿Ok? Yabehu Kol Hagoim, ¿ok? Que todos los pueblos puedan alabar. Bueno, podemos decir gracias por Nathan por esto, y te vamos a poner en contacto con la gente, porque yo creo que sos una eminencia en el tema del Tanaj, del estudio del Tanaj, de la Me gusta mucho. Torá, de lo tradicional y de lo académico también. Así que todos sepan que cuando alguien me hace una pregunta del Tanaj que yo no sé la respuesta, al que voy a preguntarle es a Nathan Weingarten, y después digo, así me enseñaron, así me dijeron. Nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chao, chao.